Vamos a ver qué nos dice aquí en Éxodo capítulo 28, versículo 1 y 43. Llegar delante de ti, Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y dice, Nadab, Abiú, ahí, dice, ¿no? Dice, Eleazar, dice, Eleazar, y Tamar, hijos de Aarón. O sea, eran sus hijos de Aarón. Y Aarón, hermano de quién era. Aquí, ¿por qué le estaba diciendo, y harás llegar delante de ti, Aarón? Delante de Moisés. Porque era su hermano que tenía que venir con sus hijos para que recibieran esas vestiduras para servir en el santuario santo, en el tabernáculo del Señor. Es como nosotros, ¿cómo tenemos que venir vestidos para servir a vuestro Dios aquí? Tenemos que venir con una decencia ante vuestro Dios, con lo mejor que tengamos para servir a vuestro Dios, con lo mejor de ropa que tengamos para estar delante de la presencia de vuestro Dios. No la ropa mejor que nos ponemos cuando nos vamos a poner para ir a otras cosas que no son para vuestro Dios. Lo mejor para estar en la presencia de vuestro Señor, de vuestro Creador, del Creador de todo, de la tela, del hilo, de todo, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Señor. Ay, Dios mío, esto es, los lentes se notan. Miren lo que nos sigue diciendo en el versículo 43, hermanos. Miren, dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, ¿ve? En el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿De qué descendencia hablaba? ¿De qué descendencia, hermanos, hablaba? Después de ellos. No es la descendencia, nosotros, hermanos. Para la descendencia, nosotros, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Que todo lo que estaba ordenado a Moisés que hablara a su pueblo de sus mandatos, de sus leyes, ¿qué dijo el Señor? ¿Era para cuándo? ¿Para ese tiempo? ¿O para cuándo? Para los postreros días, para estos tiempos que estamos, hermanos. ¿Vamos entendiendo o no? Es difícil algunos entender porque no escudriñamos la palabra de Dios en oración. Es un poco difícil de entender, pero no es imposible entender, hermanos. Qué hermosura lo que nos dice vuestro Dios, ¿no es cierto? Qué hermosura, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice también para que terminemos aquí. Éxodo, en el capítulo 35, el versículo 10 y 19, es lo que dice. Todo sabio, miren, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Por quiénes somos sabios? ¿Por el hombre o por nuestro Creador? Por nuestro Creador somos sabios. Pero esa sabiduría hay que ponerla para buenas cosas, para lo bueno, no para lo malo, porque vuestro Dios es amor, porque vuestro Dios es santo, inmaculado. En Él no hay nada de culpa ni pecado. Fue inocente que entregó y derramó su preciosa sangre por salvación del pecador, que somos nosotros, hermanos. Miren lo que nos dice tan clarito que nos habla vuestro Dios. Y en el versículo 19, hermanos, 19, ¿qué dice? Miren lo que dice.
las vestiduras del servicio para ministrar en el tabernáculo, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en él. ¿En dónde dijo? En el sacerdocio. En el sacerdocio, hermanos. Esas vestiduras era para servir a vuestro Dios. ¿Cómo estaban hechas? Como dice, con manos, lo hicieron con manos de qué? Primorosas. O sea, aquellas personas primorosas que armaban, lo pulían. Ya ve, dice también, hemos leído. Por eso es que yo pienso que todos los que están encargados a enseñar en esta tierra la palabra de vuestro Dios, deben enseñar como está escrito sus palabras en los santos libros que está en la Santa Biblia. Porque si no enseñan como está, entonces, ¿cómo es que van a andar en sus preceptos de vuestro Dios y van a recibir la misericordia de nuestro Creador, hermanos? Muy bien, hermanos, hemos terminado ahí el Segundo Testamento, hermanos. Nos vamos a San Mateo. Estábamos en el juicio de las naciones. Ahora vamos a tratar en el capítulo 26, dice el versículo 1, dice, el complot para prender a Jesús. Hasta acá estaba el juicio de las naciones. Ahora acá vamos a saber sobre el complot para aprender a Jesús. Cuando se preparó para aprenderlo, es como si estarían preparándose a alguien para decir, ahora sí, a este lo voy a hacer caer, a este lo voy a pescar y lo voy a hacer encarcelar, a este le voy a hacer que lo atrapen, lo pesquen o lo sentencien injustamente, ¿no? Por eso dice el complot para aprender a Jesús. Dice en San Mateo, en el capítulo 26, el versículo 1 al versículo 5. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Miren lo que dijo el Señor entonces a sus discípulos. Y en el versículo 3 dice, y entonces los discípulos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Miren cómo se va a repetir nuevamente estas cosas para estos tiempos. En aquella vez se preparaba para prenderlo a nuestro Creador, a vuestro Dios, pero ahora están preparándose ya para prender a los hijos de Dios, hermanos. Entonces dice así, miren lo que nos dice. Dice, y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle, pero decían, no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjense cómo pensaban todavía eso. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué nos dice sobre del complot para prender a Jesús? Nos vamos a San Marcos, al capítulo 14 y el versículo 1 y 2. Miren lo que dice, 1 y 2, dice, 2 días después era la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante las fiestas, para que no se haga alboroto del pueblo. Miren cómo planificaban para matar a vuestro Creador. Y nos vamos a San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 1 y 2. Acá
la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ellos temían, no podían prenderlo de inmediato, porque temían que el pueblo se les iba a ir arriba. ¿Cómo iban a matar a aquel santo hombre que predicaba, que daba sanaciones, daba de comer a los 125,000 que estaban en el campo cuando lo seguían a nuestro Señor? Y cuántas cosas que hizo lindas y maravillosas que hizo en su trayecto de su estadía en este mundo, que llevaba y predicaba en las sanaciones, en tantos milagros que hizo vuestro Dios. ¿Y qué dijo? Y miren lo que dijo. Ahora nos vamos a San Juan, en el capítulo 11 y el versículo 45 y 53. Miren lo que dice. Así que desde aquel día acordaron matarle. Así desde aquel día acordaron matarle. Miren lo que dice. Pero si leemos un poquito más abajo del 45, ¿qué dijo? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Ve? Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Por eso dice en el capítulo 53, así que desde aquel día acordaron matarle, dice. Y si leemos un poquitito más abajo en el 54, dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región continua, dice, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya no podía andar porque ya estaban persiguiéndole a vuestro Dios para prenderlo. Entonces ya no podía andar abiertamente. Es como si dijeran, ya saldría la ley dominical, que voy a poder andar ya abiertamente para poder predicar. Tendríamos que irnos a unas cuevas, hermanos, a unas cuevas, a unos desiertos lejos, donde no nos encuentran, donde nadie sepa. Solo sabemos nosotros que conocemos a vuestro Dios. ¿Sí o no, hermanos? Ahí tenemos que ir. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Y vamos a ver qué nos dice en Éxodo, en el capítulo 12 y el versículo 1 y 27, ¿no? Y 27. Miren lo que dice. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Era el mes, el día de la Pascua, hermanos. Dice así. Dice, y nos vamos a que dice en el versículo 27. 27, nos hemos leído un versículo más porque solamente era el 1. 27, hermanos. En el versículo 27 del capítulo 12. 27. Miren lo que dice acá. Dice en el versículo 27. Vosotros responderéis en la víctima de la Pascua. ¿Quién iba a ser la víctima en la Pascua? ¿Quién iba a ser sacrificado? Nuestro Señor, aleluya, hermanos, que van entendiendo, vuestro Señor. Por eso dice, vosotros responderéis, nosotros, el pueblo, nosotros responderéis en la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó en aquel día? ¿Se acuerdan que dice? Miren lo que dijo, miren lo que dice, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, de Egipto, cuando hirió a Egipto. Hermanos, cuando pasó y cuando le dijo que entraran y que estuvieran, y pusieron una sella afuera con sangre, y todo el que estaba en la puerta con sangre, no entraba la muerte. No entraba, lo hemos visto en la película, hermanos, también. No entraba la muerte. Y a todos los, porque era que el Señor estaba reprendiendo a aquel pueblo, aquella gente que no
aprendió estando él entre ellos, hermanos. Y entonces les puso en cada puerta su seña con sangre, que dijo que fue cuando se acuerdan que hemos visto en los 10 mandamientos, pues, ¿no? Cuando va a Egipto, entonces se pasa la muerte. Y a los que no tenían, morían, cuando no estaba la seña en la puerta. ¿Sí o no? Ahí pues vamos entendiendo lo que dice vuestro Señor ahí, ¿no? Miren lo que dice. Y ahora nos vamos a Marcos al capítulo 14 y el versículo 3 y 9. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, dice, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y que mandó el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿De quién le derramó? ¿Sobre la cabeza de quién? De nuestro Señor. Se lo derramó porque en aquel instante estaba ungiéndolo, porque nuestro Señor iba a ser sacrificado, estaba ungiéndolo. Miren lo que le dice. Y dice, y en el versículo 9, hermanos, 9, y dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Quién era? ¿Quién había derramado ese perfume en la cabeza? ¿Quién era? María Magdalena, hermanos. María Magdalena, la pecadora. Por eso se hablará en la Biblia de ella, de que dijo que era una prostituta. Por eso que cuando estuvo en la casa dijo, Simón dijo, ¿cómo es posible de que él estaba atendiéndola, aquella mujer que era prostituta? Pero Dios era Dios, estaba leyéndole su corazón y su pensamiento.